días. Estamos, como todos los domingos, domingo 26 de abril, en tu programa La Obra de Gracia, que les habla el pastor Andrés Aravena. Te da un cordial saludo en esta mañana y queremos compartir nuestros estudios bíblicos que tenemos por costumbre hacer todos los domingos de 10 de la mañana a 11. Transmitiendo acá desde Santiago de Chile, de la comuna La Granja, y también nos puedes ver a través de las redes sociales en www.encuentrofm.cl, en el YouTube de Pastor Lucas Donoso y en mi Facebook. Estamos también entrelazando y por supuesto en directo para la comuna La Granja, acá en una radioemisora que abarca toda esta comuna. Así que un cordial saludo en el nombre del Señor. Esta mañana, donde, bueno, por la contingencia del momento no podemos congregarnos, pero hoy día la radio, las redes sociales se han convertido en un importante medio de comunicación para llevar el Evangelio de Cristo. Así que esta mañana vamos a dar inicio a nuestro estudio y voy a compartir un poquito de historia de lo que estamos haciendo. Nosotros somos un ministerio que llevamos 5 años acá en la radio, y la verdad las cosas es que está bajo la dirección de Dios, que nos ha respaldado para continuar todos los años acá y todos los domingos en este caso, haciendo estos estudios bíblicos y dándonos el alimento espiritual para su pueblo. Yo por lo menos no predico en esta ocasión, en este programa, no lo estoy ocupando, lo he ocupado siempre para hacer estudios bíblicos. Y en este momento nosotros estamos presentando, ofreciendo, entregando un estudio que habla de conociendo nuestra salvación. Creo que se hace muy importante, se hace muy necesario para el pueblo de Dios saber los beneficios, los caminos que te llevan a la salvación, a la vida eterna. Hay 95 cosas que quiero entregarte a contar del próximo domingo, si Dios quiere, que aparecen. Es un estudio que hemos realizado en el 2008, 95 cosas que cambiaron tu posición en el reino de Dios el día que tú le recibiste como tu Señor y tu Salvador, el día que tú fuiste inscritos en el libro de la vida. Hemos hecho algunos preámbulo, alguna introducción nosotros hasta llegar a este estudio, y la verdad las cosas es que todo sucede porque aún existe siempre este cuestionamiento: ¿acaso la salvación se pierde o no se pierde? Para nosotros los cristianos el punto de referencia para nosotros funcionar, actuar, vivir en fe es la Biblia. No existe otro documento, no existe otra teología, otra teoría, otro medio que no sea lo que aparece en la Biblia. Dios reveló todo lo que Él quería profetizar y que el hombre supiese cuando inspiró a esos hombres y lo dejó establecido allí en la Biblia. Entonces, la verdad las cosas es que discutir ciertas cosas de la Biblia. Simplemente anoche estaba viendo un video en mi casa, yo de pastor Paul Washer, y él decía y compartía lo que está viviendo el mundo en este momento. Decía, ¿acaso esta epidemia que existe a nivel mundial era un castigo de Dios? Que a él se le pregunta, y es cierto que a todos nos preguntan, y ya hay pastores, hay algunos predicadores que están predicando esto, de que esto sería, y digo sería porque no es una realidad, un castigo de Dios. La verdad de las cosas es que caes tú en la tentación de hacerte esta pregunta solo cuando no conoces los atributos de Dios. Cuando no conoces los atributos de Dios, verdaderamente entras en cuestionamiento, entras en querer entender lo que estás viendo, lo que está pasando,
Y cuando miras a Dios, pareciera que Él está ausente, pareciera que Él perdió el control de su creación, pareciera que Él perdió el control de su iglesia, de su templo, de su pueblo, pero no es así. La verdad de las cosas es que solamente nosotros debemos meditar en nosotros y saber, caso esa duda que ha entrado en nosotros, es un problema personal mío, por falta de conocimiento, o es una, voy a decir, lo que voy a decir, o es un espacio, es una debilidad, es una despreocupación de parte de Dios. El mundo, lo que está sucediendo en el mundo en este momento, obviamente que tiene que tener una causa científica, estrategia de algún, no sé, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé, que mi Dios y que tu Dios, basado en sus atributos, es un Dios de amor, es un Dios de justicia, es un Dios de paciencia, es un Dios de gracia, es un Dios todopoderoso. Él sabe lo que está pasando en el mundo. Solamente uno trata de entender y mucha gente me pregunta ¿dónde está Dios en este momento? Y la verdad de las cosas es que Dios sigue, por lo menos yo hablo por mí, sigue en mi corazón, en mi mente, y es necesario más en estos tiempos. Yo a Dios no lo he bajado del lugar que tiene en mi vida. Pero sí, algunos que nunca creyeron en Dios, aquellos que siempre nos dieron la espalda cuando le fuimos a predicar, aquellos que le quisimos compartir, invitándolo a la iglesia y todo eso, y que tenían su propia estrategia de cómo ellos podían ser buenos cristianos o ser buenos hombres o buenas mujeres. Pero eran nada más que estrategias humanas. Mi Dios es un Dios de amor, de paz, de misericordia, de justicia, de gracia, pero también es un Dios de justicia. Y lo que Dios, y aquí donde una persona que no lee la Biblia se confunde, porque dice, si nosotros decimos que, y Dios dice que es un Dios de amor, ¿por qué este mismo Dios permitió que su Hijo sufriese y muriese en la cruz? Hay una contradicción allí. Pero cuando tratamos de entender con nuestra mente los atributos de Dios, verdaderamente aún no somos capaces. Y esto de nuestra relación con Dios, de nuestra vida espiritual, está basada solamente en la fe. ¿Por qué digo esto? Llego a lo que, ¿caso se pierde o no se pierde la salvación? Es cierto que la salvación se pierde cuando tú no la has ganado, o cuando no voy a decir ganado, sino que cuando no la recibiste, cuando no la tienes en tu poder. Es cierto, porque hay una provisión de parte de Dios para todo el que viene a este mundo. Esa salvación está destinada, no existe para un mundo o un número exclusivo de seres vivientes. Es para todo, es su creación. Es cierto que tú la pierdes, pero la pierdes cuando no la has recibido o cuando cree que la has recibido y verdaderamente no es así. Aquí entramos en el terreno de lo que te quiero enseñar hoy día. Existe un concepto y se llama el secreto del perdón de pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es una verdad. Todo ser humano que nace hoy día, anoche, hoy día, esta mañana, en este momento, nace destituido de la gloria de Dios. Una cosa que no puede caer en nuestra mente, que un bebé que viene a este mundo, que no ha pecado, nace destituido de la gloria de Dios. Pero eso es lo que voy a pretender explicarte esta mañana. Obviamente que si ese bebé no se convierte, no se arrepiente, nunca va a tener la salvación y al final de sus días sí la perdió. Pero un hombre, una mujer que verdaderamente hace lo que dice la Biblia con respecto a lo que es
la confesión de pecado y entender primero lo que es el pecado, de qué tenemos que arrepentirnos, va a ser distinto. Y por eso muchos hermanos que a veces están ya en la iglesia incluso, salen y vuelven a los malos caminos, ¿cierto? Entonces, verdaderamente la pregunta es, ¿tú crees, y dijo Jesucristo, que somos sus ovejas y dice que Él no perderá ninguna? Y nunca el poder del enemigo, de Satanás, va a ser mayor que el poder de Dios para rescatar una oveja. ¿Ya? Voy a enseñarte esta mañana, voy a tratar de enseñarte, ojalá alcancemos en este programa el secreto del perdón de pecado. Ese pecado que te destituye de la gloria de Dios. Dice Hebreo capítulo 9, versículo 27, dice así, Hebreo 9, 27. Y de la manera que está establecido para el hombre, que mueran una vez, después el juicio. Después que el hombre muere, viene un juicio, dice, y de la manera que está establecido por parte de Dios, obviamente, para que el hombre que muera una vez, después el juicio. La Biblia lo dice, y entendiendo que es cierta, que es la palabra de Dios, es la única manera de conocer a Dios en su plan general, en el plan de Dios para el mundo, para con el hombre, en el calendario de Dios, en la carta de Dios que tiene. Nosotros en este momento estamos ubicados en el tiempo de la gracia. Pero muchos hombres, al no conocer la Biblia, ni le conoces. Muchos creen conocerlo, pero realmente ni le conocen. Es cierto, creen en Dios, pero en un Dios creado por ellos mismos, en una forma equívoca, que ellos quieren que así sea su Dios. El verdadero Dios es el Dios de la Biblia, no ese que está en la mente de los hombres. Para conocer a Dios debemos conocer sus atributos. Cuando tú conoces los atributos de Dios, las características que nuestro Dios tiene, verdaderamente se va a sustentar y te va a cambiar la visión de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede contigo, cómo se logra la salvación. La Biblia nos habla que nuestro Dios es un Dios de justicia. Por lo tanto, cuando está diciendo que después que el hombre muera una vez, viene un juicio. Y el juicio tiene relación a ese atributo, que Dios es un Dios de justicia. Entendiendo que Dios es un ser espiritual y que nos dio su espíritu, y eso es ser semejante a Él, si no resolvemos, si no entendemos eso, la diferencia que hay en el mundo físico y en el mundo espiritual, ya estamos con problemas. Nos equivocamos en centrarnos en lo físico más que en lo espiritual. Lo físico muere, y dice la Biblia, entre 70, 80 y más fuerte los 85 años, pongámoslo en 90, lo físico muere. Pero lo espiritual, lo que Dios puso en cada hombre es eterno. Y allí se centra nuestra salvación. No es en lo físico, es en lo espiritual. Hay solamente en el juicio, solamente dos caminos. De acuerdo a ese juicio que Dios te hace, tú te vas al cielo o te vas al infierno. Todos quieren ir al cielo, pero no resuelven su problema, su situación de juicio. No entienden qué es el juicio de Dios. Muchos mueren incluso, muchos creen ser salvos sin haber resolvido el problema del juicio de Dios. ¿Para cuándo es esto? Dice la Biblia en el arrebatamiento, ¿cierto? En la gran tribulación, dice Mateo 24, del 40 al 41. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Si yo tengo un lápiz, tengo un teléfono, y es mío, lo uso. Si no es mío, lo desecho. Dios no puede tomar un ser humano y desecharlo porque es de su propiedad.
Si no es de Él, obviamente lo va a desechar. Allí verdaderamente podríamos decir que ese hombre perdió su salvación. Pero la Biblia también nos aclara, dice, erráis porque no sabéis las Escrituras y el poder de Dios. Uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos, los evangélicos, que erramos con teorías humanas más fuertes que la teoría o las verdades bíblicas. Por eso muchos hombres no conocen su destino que Dios dejó en nuestras manos. Dios no incide si le buscamos o lo rechazamos. Depende de cada uno de nosotros. Por eso mucha gente hoy día pregunta, ¿dónde está Dios? Pero ellos le rechazaron y seguramente tú sabes dónde está Dios. Dios nos está cubriendo, Dios nos tiene protegidos de todo lo que está pasando. Pero los que diseñaron un Dios a su medida tienen dudas. Todos morirán, es seguro. Físicamente todos moriremos. Debemos saber y pensar en el juicio de Dios. Para haber un juicio y su justicia, obviamente que debe haber una ley, un juez. En todos los países las leyes rigen la funcionalidad o el movimiento de un país. Pero en todos los países es distinto. Por nombrarte un ejemplo, cuando tú conduces embriagado, en El Salvador, por ejemplo, la ley permite que un policía te mate con una pistola. En Finlandia te quitan, si te pillan conduciendo en estado de embriaguez, te quitan el sueldo de un mes. En Turquía te hacen caminar 30 kilómetros. En Bulgaria, la primera vez te perdonan, pero la segunda vez que tú estás conduciendo en estado de embriaguez, te matan con la pena de muerte. En Malasia es ir a la cárcel con tu esposa. Y no es porque se quieran ponerle más peso, pero sino que involucra tu irresponsabilidad con tu esposa. Toda la ley en cada uno de los países es distinta. Y por supuesto que la ley de Dios es distinta a nuestras leyes, a nuestro concepto y a querer que las cosas con Dios sean a mi forma. Dios no cambia. Él nunca va a cambiar y sus leyes las dejó establecidas. Él no está modificando las leyes como todos los países se pueden modificar. Ley no modifica, Dios no modifica ninguna de sus leyes. Por eso es necesario conocer el pensamiento de Dios, la ley de Dios. Por eso es necesario conocer al juez, porque a través de conocer la ley, a través de conocer el juez, nosotros podemos saber en referente, cuál es el marco de referencia en que seremos juzgados. Y siempre debemos estar pensando en la muerte y el juicio que tenemos que enfrentar. Un juicio tiene dos caminos. En el mundo, con pecado vas a la cárcel. Sin pecado, quedas libre, vas a la calle. Un juicio ante Dios tiene dos caminos. Si estás con pecado, vas al infierno. Si estás justificado, vas al cielo. Repito los pasajes que leímos al principio, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, después el juicio. El juicio de Dios, el que determina si tú eres salvo o no eres salvo. El juicio de Dios determina si de acuerdo a su ley, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su corazón, vas al cielo o vas al infierno. Dios es diferente al pensamiento y al actuar de los hombres. Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así más alto que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es distinto al pensamiento del hombre, y aún siendo pastores, aún siendo obispos, teólogos, y no voy a nombrar otros cargos porque no están en estos tiempos, nosotros muchas veces, por el desconocimiento de la teología y de la palabra de Dios, equivocamos los pensamientos y dictamos, voy a hablar como pastor, muchas veces dictamos normas, ejercicios espirituales que se hacen para agradar a Dios, pero también la Biblia es clara y precisa que dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, a veces en el pecado, a veces en la indisciplina, a veces en una equivocación. Nosotros los pastores equivocadamente hacemos juicio y dictamos una sentencia. Decía la Iglesia Católica, cuando a mí me mandaban a rezar tantos Padre Nuestro, tantas veces a María, aquí en la Iglesia Evangélica no está muy equivocado y te mandan a hacer cosas como que tienes que orar más, como que tienes que hacer ayuno, como que tienes que arrodillarte, como que tienes que hacer muchas cosas, equivocando por completo que el juicio que Dios tiene para nosotros es de Él. Nunca de un pastor. Y no existe un pasaje en la Biblia que Dios haya delegado en nosotros, que nosotros somos jueces para juzgar a nuestras ovejas por sus equivocaciones. Él es el juez. De Él es la ley, Él es el juez, y es un juez, como te decía al principio, lleno de justicia, pero también lleno de misericordia, de gracia y de paciencia. Es el perfecto juez equilibrado para la vida de nosotros. Nosotros normalmente somos muy rápidos para juzgar. Y si esa falta de ese hermano, de esa hermana, nos perjudicó, obviamente que nuestra disciplina, si hay iglesias que tienen hasta comités de disciplina, comités de disciplina, yo no sé, pero tú sabes y debes haber escuchado que existen comités de disciplina y dicen que te pasan a disciplina pensando que Dios, y confunde lo que es de repente cuando tú tienes un malentendido, pero eso es para solucionar una relación humana. Pero el juez y el juicio le corresponde a Dios porque somos pertenencia de Él, porque es su ley, es su carácter, es su justicia, es su amor y su paciencia que tiene autoridad sobre cada uno de los creyentes. Por eso la gente ha interpretado, y te digo lo inconverso, hacen un modelo de vida perfecta para agradar a Dios sin nunca recibirle, sin nunca ser propiedad de Dios, sin nunca aceptar que ellos deben ser justificados ante Dios. Hacen buenas obras, buen esposo, buen trabajador, buen vecino, pero lo que yo te quiero decir esta mañana, y ahí vamos a llegar, es que ese no es el problema del hombre. Dios ve las cosas distintas a como las veo yo. Proverbio 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Cada inconverso, cada cristiano, cada pastor, cada líder dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero, estoy leyendo Proverbio 21:2, pero Jehová pesa los corazones. Pero Jehová pesa los corazones. Él es el juez. Él actúa en misericordia y en gracia. El marco de referencia es la Biblia, es su ley.
Los pensamientos y mandamientos de Dios no son igual que los pensamientos y los mandamientos del hombre. Están los 10 mandamientos que vienen a resumir lo que son las 613 leyes que están en la Biblia. Los 4 primeros, ¿cierto?, que se encuadran y se guardan en la relación entre Dios y los hombres, y desde el 5º hasta el 10º en la relación que tenemos que tener entre nosotros los hombres. No tengo tiempo para analizar, pero Dios, quiero decirte esta mañana, Dios es el juez. Dios dice Proverbio, todo camino del hombre, del inconverso, repito, del hombre que cree ser justo, del hombre que cree ser recto, del hombre que quiere ganarse el favor de Dios, del hermano que fue a disciplina y cumplió la disciplina, no sirven de nada, porque Jehová pesa los corazones. Y voy a detenerme un poquito para ampliarte este concepto, porque sé que muchos están diciendo que esto no es así, pero yo leo Proverbios 21, 2, y dice textualmente, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Tú te han preguntado, tú sabes por qué está dentro de los 10 mandamientos y el último dice, no codiciarás. Tú sabes que ese pecado, no cumpliendo solamente ese pecado, tú ya eres pecador. Si tú con un virus que no se ve, que tú tienes el virus, estás infectado. Tú sabes que puedes cumplir los 9 mandamientos y dejas de cumplir uno, tú eres pecador. Tú estás destituido de la gloria de Dios. Tú entiendes, y aquí está el paréntesis, ¿por qué Dios puso en el 10º lugar no codiciarás? Si yo codicio la bicicleta que tiene el hermano radiocontrolador, buena bicicleta, y yo la codicio, eso, él no sabe que yo estoy codiciando su bicicleta bonita. Pero Dios, como dice, que pesa mi corazón a través de que yo lo haya mirado y me haya gustado la bicicleta, podría decir Dios, él es el pastor Andrés, está codiciando, por lo tanto, si él muere en este momento, él tiene un pecado y él codició y se va al infierno, porque no cumplió los 10 mandamientos. Lo que pasa es que el hermano radiocontrolador a mí no me podría acusar mañana lunes en un juzgado para decir que yo codicié su bicicleta, porque fue un acto, fue un pensamiento, fue una maldad, un pecado de pensamiento, y él no tiene pruebas para acusarme ante un juez, y el juez se va a reír y se va a reír de él y me va a dejar libre a mí. Pero Dios lo puso como mandamiento, no codiciarás. ¿Sabes por qué está ese mandamiento? Te lo enseñó tu pastor, porque es muy, muy importante con relación a este pasaje que te acabo de leer, cuando dice, pero Jehová pesa nuestros corazones. Está ese mandamiento porque la codicia no es un acto físico tangible. La codicia es un pecado que Dios prohíbe, un mandamiento que Dios prohíbe, porque nace en tu mente y se puede quedar en tu mente, pero Dios ya lo considera un pecado. ¿Qué te está diciendo esto? Que Dios evalúa tus pensamientos y tu corazón. Y si tú tienes malos pensamientos, si tú tienes una maldad en tu corazón, ante los ojos de Dios, tú no has cumplido los 10 mandamientos, y si te mueres, eres culpable. En este marco de referencia, nadie podría ser salvo. Porque si yo ya miré la casa bonita de mi vecino, si yo miré el auto, la camioneta bonita de mi hermano, de mi pastor, ya codicié. Y eso me significa que me voy al infierno, porque la ley dice en el 10º que no codiciarás. Lo que te hace que es imposible para el hombre
cumplir los mandamientos, cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley no es para cumplirla, porque es imposible para cualquier hombre cumplirla. La ley está para demostrarte como un espejo tu falta, tus pecados. Pero ¿quién sabe el día en que tú te vas con el Señor, en que tú físicamente te caes? ¿Quién sabe ese día? Nadie sabe el día y la hora. ¿Quién está preparado para irse con el Señor? ¿Quién está a cero falta? ¿Quién puede decir yo cumplí todos los mandamientos, las 613 leyes de Dios, las tengo cumplidas, todas estas? Si el 10º pecado habla solamente de lo que está en tu mente y en tu corazón, y eso Dios lo pesa. Eso Dios lo pesa. Dios mira las intenciones del corazón, el origen del pecado. Y aquí entramos, hermano, en lo que quiero enseñarte esta mañana. ¿Cuál es el problema? Para ir al cielo, para tener vida eterna, para restablecer la comunión con Dios, nosotros tenemos que estar limpios, tenemos que estar en santidad, porque su palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Dónde nació el pecado? Si yo tengo un bebé y lo miro y tiene 6 meses, yo puedo, y ese niño muere, la gente dice, no, es un angelito, se va al cielo. Mi abuelito era bueno, se fue al cielo. Mi padre era bueno, se fueron al cielo. Tengo malas noticias, porque al cielo la salvación se obtiene por otros medios. Por lo tanto, como se desconoce cómo se obtiene, se equivoca, y nos equivocamos los pastores cuando creemos que alguien confesando ya tiene comprada la salvación. El origen del pecado dice que todo hombre nace en pecado, tiene una simiente de pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Repito, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo dice Romano, no lo dice el pastor Andrés, lo dice Romano. Tú tienes que entender, tú tienes que estudiar la Biblia para proclamar, para enseñar salvación. Y enseñarla de acuerdo a no tu criterio, sino que de acuerdo a la Biblia. La Biblia dice, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado, la muerte, está hablando de que ese hombre, Adán, y como nosotros somos simiente de Adán, ¿cierto? Por Adán entró el pecado, por lo tanto, nacemos muertos espiritualmente a los ojos de Dios. El bebé que nació anoche, el bebé que nació hoy día, yo, tú, todos podemos haber nacido de buena familia, de una familia evangélica, cristiana por años, pero nacemos en pecado. ¿Por qué? Porque mi simiente, mi semilla es adámica. Dice, así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nacemos muertos espiritualmente. Entonces, si yo no recibo la salvación, claro que la pierdo. Claro que la pierdo, porque me voy al infierno, porque tengo el pecado original, el pecado adámico. Y es cierto, viví 30, 50, 70, 80 años, pero si no solucioné ese problema con Dios, me voy al infierno. Pero hay provisión de Dios. Todos nacemos de la simiente de Adán y nacemos en esa condición como pecadores, espiritualmente. Nacemos, lo vimos el domingo, porque es necesario nacer de nuevo, pero no se refiere a nacer del vientre de nuestras madres, sino que a nacer de este problema que tenemos acá, de que espiritualmente estamos muertos. Y para que alguien arregle esta situación con Dios, debe nacer una vez más nomás.
Por lo tanto, yo no puedo ser salvo de recibir al Señor y perder esa vida, porque la Biblia me dice que es una sola vida espiritual que yo tengo. Entonces, si yo confieso al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, obviamente que no puedo, porque soy propiedad de Él, soy sellado por el Espíritu Santo, porque esa salvación que ahora tengo no depende de mí. Depende del juicio de Dios, depende de la mano de Dios. Entonces la aberración más grande es que cuando a través de un pastor ellos defienden que la salvación se pierde, desmereciendo por completo la obra de Jesucristo. Más adelante dice que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Como si mi nombre hoy es escrito en el libro de la vida y en un año más yo me desvío, caigo en la droga, en el adulterio, y yo caigo como que Dios me debe borrar del libro de la vida para que después en 2 años más yo me arrepienta y me revuelva a insertar en el reino de Dios. Dios no es así. El hombre lo quiere ver así. El que defiende que la salvación se pierde lo quiere ver así. Pero la Biblia me dice que Dios es el juez. Dice, por eso todos vivimos en pecado. Es fácil. Mira, tú ves un niño. Todos nacemos con un corazón pecaminoso. Tú vas a un jardín infantil y miras en un corral, ahí están los niños, y hay un niño que está golpeando al otro niño que se quiere quedar con todos los juguetes, otro niño que hace show. La pregunta es, ¿quién le enseñó a hacer mal a esos niños? Es el corazón, es la simiente, es la semilla. Salmo 51:5, David dice, 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso se llama pecado adámico. Ese es el principio del repuesto. Dice, mira lo que dice Génesis 2:17, más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que comieres morirás. Adán y Eva comieron de ese árbol, sí comieron, y si se cumple Génesis 2:17, ellos murieron. Pero mira cómo se me presenta una contradicción, porque en Génesis 5:5 me dice, y fueron todos los días que vivió Adán 935 años. Si murió allá en el Edén, ¿por qué vivió 935 años? Es porque él allá en el Edén murió espiritualmente, pero físicamente siguió viviendo hasta 935. No murió físicamente. Ezequiel capítulo 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así es el alma del Hijo, o es mía, el alma que pecare morirá. Dios nos da su espíritu. Eso es lo que Dios nos, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, eso tenemos que entregarle a Dios para que vuelva a Dios. El pecador es el que tiene el espíritu muerto ante Dios y que nada puede hacerlo para revivir. Si tiene pecado ante Dios, está muerto. Muchos teniendo pecado ante Dios están muertos. Van o ya están en la iglesia, hacen religión, ayunan, oran, diezman, cantan en el coro y hasta predican, pero están muertos. ¿Por qué? Porque acá está el problema del secreto. Aquí está el problema, el secreto. Si nos diagnostican erradamente, nos van a operar y no vamos a mejorarnos. Si no entendemos cuál es nuestra condición ante Dios, nunca nos mejoraremos, nunca seremos salvos y no se soluciona el problema con Dios. El pecado está en el corazón del hombre. Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está la solución. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna, y eso viene a través de su Hijo Jesucristo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Allí está centrado nuestro error. El juicio de Dios es conducta y pensamiento. Hay 7 cosas que aborrece Dios en Proverbios 6, 16 y 19, ¿cierto? Altivo, lengua mentirosa, derramar sangre inocente, el corazón que trama iniquidades, pies que corren presupuestamente al mal, el testigo falso, el que encierra discordia entre hermanos. Eso es lo que evalúa Dios. Si yo tengo 3 árboles, un árbol con 10 manzanas, otro con 3 manzanas y uno con 1 manzana, habla de la figura de un pecador. Si yo tengo 10 pecados, tengo 4 pecados y un pecado, todos somos pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué salieron manzanas? Porque la raíz de esos 3 árboles es de manzano. Por eso nosotros pecamos, por eso nosotros seguimos pecando aún siendo salvos, porque nuestras raíces son pecaminosas. Y dice Mateo 7:20, por su fruto lo conoceréis. Todo desciende de Adán, nace, y todo descendiente de Adán nace con la raíz del pecado. En Job 25, del 4 al 6, ¿cómo pues se justificará el hombre para Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Lo malo es malo ante los ojos de Dios. Gálatas 2:16 dice: por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras, Gálatas 2 dice, por las obras de la ley nadie será justificado, porque no existe un hombre que pueda cumplir la ley en un 100%. ¿Por qué? Porque nuestra simiente es de pecado. Las obras, el cumplimiento de la ley no te lleva a Cristo. El hombre no puede hacer nada por sí mismo, y lo dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10. No podemos cumplir la ley. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nosotros, aún siendo salvos, seguimos pecando. ¿Y cuál es el destino del pecador? El destino, dice, y el diablo que los engaña fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los... El infierno es un lugar físico verdadero, porque está en la Biblia, en Apocalipsis 2:12 al 15, habla de lo que es el... Dice que nosotros, existen 2 libros que están abiertos. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. Existen 2 libros. Esto dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Existen 2 libros, un libro en que están anotadas todas nuestras obras y un segundo libro que es el libro de la vida. Tú pasas del primer libro al segundo libro a través de la fe en Jesucristo, a través de ser justificado. Y la palabra justificado tiene que ver con juicio, con justicia. Muchos se quieren ir al cielo, pero equivocan el camino y la forma, y se engañan y engañan a otros. Porque dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, no son pocos, muchos. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Está hablando de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí y hacedores de maldad. Tenemos que reflexionar cómo estamos llevando, qué estamos enseñándole a la gente, cuál es el camino para ir al cielo, cuál es el camino de la salvación. Y no llevarlo a unos ejercicios espirituales cuando la salvación se gana o se pierde. Nacer como pecador es pecar, y el pecar te lleva a muerte y a juicio, al infierno, ¿cierto? Entonces, ¿quién tenemos que hoy día preguntarnos nosotros? ¿Quién soy yo ante Dios hoy, 26 de abril de 2000? ¿Quién soy yo ante Dios? ¿Dónde voy después de la muerte? ¿Soy salvo o no tengo salvación? Si no soy salvo, no vale tu dinero, tus amistades, tus títulos, tus bienes, tu experiencia religiosa no vale, te vas al infierno. Si eres salvo, si todo tu falta, todos tus pecados, ¿cierto?, se las entregaste a Cristo y reconoces que Él es tu Señor y tu Salvador, que Él murió en la cruz por tu falta, tú eres salvo. Pero tienes que solucionar un problema antes que eso. Es nuestra raíz pecaminosa. Porque yo robé, yo adulteré, yo mentí, yo blasfemé, todo eso son frutos. Pero el problema de nosotros, del hombre, del ser humano, está en la raíz. Está en la raíz del pecado. Dice que el que no naciere de nuevo, en Juan 3:3, no irá. Los que no obedecen en Mateo 25 no irán. Dice Jeremías 2:2, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabones sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. No hay manera de quitar el pecado al hombre, de ninguna manera. Dice Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Gálatas 2:17, por cuanto todas las obras de la ley, nadie será justificado. Por cumplir los 10 mandamientos, por ir a la iglesia, por estar bautizado, por orar más, por ayunar, por penitencia, por diezmar. Por nada de eso irás al cielo. Romanos 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos quiere salvar, Dios nos quiere, porque dice Salmo 51, el 16 al 17, dice, porque no quiere sacrificios que yo lo daría, no quiere holocausto. Y aquí es el secreto del perdón. Mira lo que Dios quiere para que seas salvo. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. ¿No desprecias tú, oh Dios? Si tú tienes un corazón contrito y humillado por tu falta, vas a buscar un Salvador. Y ese Salvador, el único que está enviado por Dios, es la muerte y obra redentora de Jesucristo. Pero lo que quiere Dios es que tú tengas un espíritu quebrantado, que nosotros reconozcamos que en Adán nacimos como pecadores. Existen 2 figuras en la Biblia para mostrarnos el verdadero arrepentimiento. Y hay arrepentimiento, te lo dije en los programas pasados, que hay 2 tipos de arrepentimiento. El perdón legal, que tiene relación con el juez, con la justicia,
y ese perdón viene de Dios. Y un segundo tipo de arrepentimiento que es por tus faltas, por tus pecados después de pecador. Cuando tú puedes entender que el que te está perdonando es tu Padre, el Dios. Y Dios no te va a castigar, Dios no te va a quitar la salvación, pero Dios te va a disciplinar. Porque Dios sabe que tenemos una esencia de pecado, que aún siendo salvos vamos a seguir cometiendo el pecado. El perdón legal ya lo dio Dios cuando tú reconoces que tu esencia, que tus raíces adámicas te trajeron a este mundo desconectados con Dios. Entonces tú te arrepientes de eso, tú reconoces la necesidad de un Salvador, tú recibes tu salvación, y a contar de ese momento el arrepentimiento y la fe que tú, el perdón que tú vas a tener, vas a recibir día a día, momento a momento, aún siendo salvo, viene de Dios Padre, el Dios piadoso, el Padre piadoso, que sabe que sus hijos, que nuestra esencia es pecaminoso, porque no hay ninguno justo. Existen dos tipos y con esto ya vamos a ir finalizando. Lucas 18 habla del fariseo, del religioso. Dice que está ahí el fariseo, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, hombres ladrones, injustos, adúlteros, no como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esto es lo que te mandan a hacer hoy. Lo que hacían los fariseos. He escuchado que te mandan a ayunar. Es que te mandan a hacer oraciones. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, no como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ese fariseo no fue salvo. Pero mira lo que es el publicano, un pecador. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, corazón contrito y humillado, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, a mí pecador. Eso es lo que te hace salvo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere el cumplimiento de la justicia, de la ley. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, reconociendo tu condición de pecador y buscando la salvación a través del único camino que es Jesucristo. Salmos 34, 18: cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La salvación está en las manos de Dios, en su justicia, en su juez, y para salir de ese estado pecaminoso debo reconocer mi raíz. Ese es el problema que nunca nos han enseñado a solucionar, es que nuestra raíz de pecado viene desde Adán. Y te enseñan a confesar los frutos del pecado, pero nuestro nacimiento viene de una simiente pecaminosa. Por lo tanto, muchos hermanos vuelven a caer, y aquí clasifican en los que pierden la salvación, es porque nunca fueron salvos de verdad. Hermano, el domingo hemos llegado. Mira, este es un tema muy grande, da para mucho, pero fue una introducción. El domingo empezaremos a ver las 95 cosas que sucedieron en el cielo cuando fuiste contrito y humillado, cuando solucionaste tu problema con Dios de tu raíz pecaminosa, cuando aceptas que Dios, siendo hijo de Dios, Dios te está disciplinando todos los días y somos dependientes de Él, cuando entiendes que tu salvación nada ni nadie te la puede quitar, porque dijo Jesucristo: no perderé ninguna de mis ovejas. Si tú eres propiedad de Cristo, nunca el enemigo la... Y vamos a confirmar en estas 95 cosas
que sucedieron, que tú eres salvo para siempre. Me despido, hermano. El domingo, si Dios quiere, estaremos en tu programa La Obra de Gracia a las 10 de la mañana. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota el luchador.